Hola, hola, Dios te bendiga, bienvenidos a este nuevo episodio de Odres Nuevos. Ahora usamos esas palabras porque las series han establecido un nuevo léxico, así que ya no usamos más ni programa ni capítulo, ahora es episodio, ¿no? Bueno, pero bienvenidos, como siempre la propuesta es ser renovados por el Espíritu Santo. Él quiere derramar siempre vino nuevo, quiere que experimentemos el renuevo, las cosas ocultas y nuevas que Él tiene para nosotros, que no son inventos, son cosas que han permanecido ocultas, ¿no? Él lo que hace es desvelar, revelar, y nosotros lo que podemos hacer es descubrir, sacar lo que está cubierto, que siempre estuvo en la palabra, que siempre está en el corazón de Dios, pero que por razones culturales, por razones de desobediencia, nosotros hemos mantenido ocultos o cubiertos, cubiertas en nuestra vida. Pero aquí estamos conversando con el pastor Pablo y con todos ustedes cada lunes, cada semana, con la intención de que primero nosotros, pero también ustedes podamos vivir esa renovación. ¿Cómo estás, Pablo? Dios te bendiga. Bien, bien. Igualmente, Carlos, preparando las valijas para regresar a casa y seguramente enfrentar un montón de desafíos que realmente son también oportunidad para la manifestación del poder y de la misericordia de Dios a nuestro favor y a favor de las personas que están pasando por necesidades graves y serias en estos tiempos, ¿no? Así es, así es. Es un tiempo muy complejo, muy difícil, muy duro, pero precisamente en los tiempos difíciles es cuando nuestra fe debe activarse. La fe no tiene demasiado sentido cuando todo está bien, ¿verdad? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, así que no tiene que ver con cosas que estamos viviendo positivas, sino que precisamente cuando somos desafiados, retados por una realidad adversa es cuando tiene que aflorar nuestra fe. Allí en el capítulo 11 de Hebreos, donde tenemos el capítulo de la fe y la galería de los héroes de la fe, todos los ejemplos parten de situaciones críticas. Así que este es el tiempo para aflorar nuestra fe más que nunca, para fortalecernos los unos a los otros en fe, ¿no? Cuanto mayor es la dificultad, más necesitamos de la fe. Hay veces que la gente dice: pastor, no me pida que yo tenga fe porque usted no sabe lo que estoy pasando. Bueno, precisamente porque estás pasando por algo duro y difícil, es que más que nunca necesitas activar la fe, ¿no? Así que bueno, como siempre, estamos trabajando con la palabra de Dios. Estamos felices porque los últimos 2 programas pudimos orientar la charla. Fueron 2 programas especiales con invitadas de lujo, como Marilina Houghton y Beatriz Golucio, y tomando la historia de Ana, pudimos trabajar un tema que está en nuestro corazón y que esperemos que haya sido una oportunidad para que se instale también en el corazón de todos ustedes y de otras personas a las que ustedes puedan influenciar con su ministerio, como es el de la adopción. Pero hoy volvemos al primer y segundo libro de Samuel, como siempre con nuestra Biblia de la Nueva Reforma, que la podés conseguir en Editorial Peniel, en el sitio de Editorial Peniel, en la web o en los locales de Editorial Peniel, una Biblia que va a servirte para tu vida devocional y sobre todo con muchas herramientas para tu crecimiento y para enseñar a otros, para ministrar a otros. Así que Pablo
tenemos que volver al primer y segundo libro de Samuel. Vos habías Exacto. hecho una primera introducción al libro, así que no hace falta que volvamos a hacerla. Compartiste la experiencia de Ana, aquella mujer que hasta ese momento había sido estéril, pero que confió en el Señor y Dios le dio como hijo a Samuel, y a partir de allí dedicamos 3 programas, uno a orar por las parejas que no pueden tener hijos y 2 al tema de la adopción. Así que hoy queremos volver al tema de Samuel, porque el resultado de el milagro de Dios sobre la vida de Ana fue nada más y nada menos que Samuel. Probablemente, por supuesto esto es tema de discusión y tiene que ver con una apreciación absolutamente subjetiva mía, ¿no? Pero probablemente Samuel haya sido el personaje para mi gusto más destacado Sí, del Antiguo Testamento, porque es un tipo de Jesús, ¿no? Con todas las exacto. limitaciones que obviamente un ser humano pecador como Samuel tuvo, ¿verdad? Pero en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, las unciones estaban bien divididas, ¿no? Estaba la Exacto. unción sacerdotal, la unción real o política o de gobierno, ¿sí? En el tiempo de Samuel establecida por los jueces todavía, y la unción profética. Y el que era profeta no era sacerdote, y el que era sacerdote no era ni juez ni rey, y el que era rey no era profeta. Es decir, las unciones estaban bien divididas. Pero resulta que Samuel nos aparece en el primer libro primeramente como un sacerdote, un niño que la madre cuando le promete al Señor que si la deja embarazada milagrosamente lo va a entregar como al servicio del Señor, y desde el momento en que Samuel fue destetado, la madre cumplió la promesa y lo llevó al templo a servir y fue formado con Elí como sacerdote. Pero resulta que Samuel es el conductor, es el último en la transición del proceso de los jueces al primer rey, que es Saúl, y el encargado de levantar al primer rey, que es Saúl, pero también es un profeta de Dios. Dice que todo lo que Samuel decía era respaldado por Dios, y el pueblo valoraba el ministerio profético de Samuel. Así que, Pablo, estamos frente a una figura realmente de relevancia en el Sí, Antiguo Testamento, sí. ¿no? A la luz del comentario que hiciste, es evidente que en la galería de los líderes del pueblo de Dios en la Biblia, yo diría de tapa a tapa, Samuel ocupa un lugar muy destacado, ¿no? Si debe haber en algún lugar del mundo un museo de cera donde aparecen los grandes líderes, ¿no es cierto? Como el Museo de Trudeau, y seguro que uno de los que están en un podio más destacado, mejor iluminado y con más información, es la figura de Samuel. Quizás podríamos pensar esta mañana, Carlos, en Samuel precisamente como esa figura de un líder digno de ser imitado, especialmente por lo que vos subrayaste, de que desde el punto de vista de una tipología, Samuel es una buena representación o modelo o ilustración del liderazgo superlativo de Jesús, el líder más grande de todos los tiempos. Y yo quisiera, en este sentido, llamar la atención no tanto sobre Samuel en esta, digamos, primera reflexión,
en cuanto a Samuel como líder, llamar la atención no tanto sobre él y su persona, sino sobre sus antecedentes. Es decir, generalmente nosotros, cuando evaluamos a un líder o trazamos el perfil de un gran líder, hablamos de las condiciones de un gran líder, los requisitos para ser un gran líder, el perfil de un gran líder, etcétera, etcétera. Es muy interesante que en la Biblia los grandes líderes, incluyendo a Samuel y a Jesús, y agregaríamos al apóstol Pablo y a otros, los antecedentes de estos líderes jugaron un papel muy importante. Ya hemos hablado de Ana, el Caná, su papá, el contexto familiar, las circunstancias. Samuel nace, digamos, en un contexto sobrenatural, porque es fruto de un milagro maravilloso de parte de Dios, y hay una serie de circunstancias ya desde su infancia que entran a ensamblarse, a jugar para hacer de él el líder que fue. Y esto me lleva a pensar cuán importante es el papel de los padres, los abuelos, el contexto social donde el niño se desarrolla, por ejemplo, la iglesia, la escuela, el barrio, en la formación de un gran líder. Y me parece, y quisiera yo, por lo menos en este comentario inicial, llamar la atención sobre eso. Porque esto lo vemos en el caso de Samuel, está bien clarito. El papel que jugó su madre, su padre, Elí, el sacerdote que de alguna manera se hizo cargo de la crianza del chico allí en el santuario, pero trasladarlo también a otros grandes líderes. Jesús tuvo padres extraordinarios, también nació en un contexto sobrenatural. Y la lectura de los evangelios, especialmente el evangelio de Lucas en el capítulo 2, nos habla de ese cuidado maternal y paternal de José, de María, en relación con Jesús, su preocupación, su vigilancia, su enseñanza de la palabra. Lo mismo lo vemos en el caso del apóstol Pablo, porque Pablo habla de sí mismo y de sus antecedentes, y cuando hace referencia a su currículum, destaca la herencia recibida de sus padres. Destaca, al igual que Jeremías, destaca el hecho de que Dios lo escogió aún antes de nacer, desde el vientre de su madre, para cumplir la tarea que en la cual luego se destacó como líder. Cuando vamos al caso de un discípulo de Pablo como Timoteo, otra vez aparece este elemento de una fe que recibió de su madre y de su abuela, de un conocimiento de las Escrituras que recibió no en la sinagoga, lo recibió en primera instancia en su hogar. Y es probable que el padre de Timoteo haya sido un griego quizás pagano o por lo menos no cristiano, y sin embargo fue en el hogar de que este hombre se formó, y luego Dios utilizó en la manera extraordinaria con que lo utilizó, en buena medida como sucesor del liderazgo del apóstol Pablo. Siempre me impresionó, Carlos, algo en lo cual vos pusiste mucho énfasis durante los años que compartimos el ministerio allí en la Iglesia del Centro. Varias veces yo te escuché decir que tu sueño era que de nuestra congregación saliera un próximo presidente de la República. No porque el tipo va a tener la varita mágica para resolver absolutamente todos los problemas, pero sí que salga de la asamblea de los creyentes, de la familia de Dios, de la familia de la fe, de hogares cristianos, líderes que conduzcan no solamente al pueblo de Dios, sino que conduzcan a todo el pueblo conforme a la voluntad de Dios. Y este proceso
no se completa en la universidad, ni se da ingresando a un partido político, participando de un movimiento social, o simplemente por el autoestudio y la promoción, la autopromoción personal, sino que arranca en el hogar y arranca aún antes del nacimiento, como tenemos bien documentado el caso de Samuel, de Jeremías, de otros profetas, del propio rey David, Jesús, Pablo, Timoteo y cuantos otros que tuvieron la bendición de desarrollarse en contextos donde había una herencia que legar, donde había contenidos que compartir, donde había una visión que recibir y que desarrollar, y también toda una motivación para seguir adelante y transformarse en líder. Los líderes nacen, y nacen en este sentido, de que nacen los líderes cristianos sobrenaturalmente, en un contexto sobrenatural, pero de progenitores, de padres, de abuelos, de bisabuelos, que transmiten una herencia de fe y que transmiten una visión que hay que llevar adelante. Y me parece que poner los ojos en este antecedente del líder es muy importante como un primer paso para no solamente entender lo que vino después y cómo el Señor fue modelando a estos grandes líderes como Samuel y orientando su vocación en la dirección de su propósito eterno, sino también para entender cuán importante es el papel que nosotros jugamos como padres, como abuelos, como maestros, como pastores, como comunidad de fe en la formación de los líderes que no solo la comunidad de fe necesita, sino que la sociedad como un todo necesita. Es cierto también que el líder se hace, y se hace con la experiencia, y se hace con el aprendizaje, con el estudio, con la maduración, con el balance emocional y un montón de otros requisitos que también podemos mencionar en el caso de Samuel. Pero hubo un antecedente, hubo un punto donde uno puede decir se nace líder, cuando hay un hogar, cuando hay una familia extendida, cuando hay una congregación, cuando hay un ministerio que crea las condiciones para que esta persona individual madure y se desarrolle hasta llegar a ser un líder destacado. Qué bueno esto que estás puntualizando, Pablo, porque tu comentario me lleva a otra reflexión que tiene que ver con esto que acabas de decir. Gracias a Dios hay un lindo grupo de pastores jóvenes que nos están viendo permanentemente, que nos escriben, que nos chatean, y pastores adultos jóvenes con hijos todavía bajo influencia de ellos como padres, ¿no? Porque se da en el primer libro de Samuel algo muy llamativo, ¿no? Vos llamabas la atención sobre Elí como un factor fundamental en la formación de Samuel, y Elí tiene la capacidad de levantar en Samuel un sacerdote fiel, mientras que a sus hijos no fue capaz de guardarlos y de cuidarlos. Y vemos el contraste entre un liderazgo decadente como el de los hijos de Elí y un liderazgo fiel que Dios está levantando en Samuel. Y el nexo entre estos dos liderazgos es la misma persona, es Elí, ¿no? Y mientras vos hablabas de la influencia materna en la formación de líderes para la iglesia y para la sociedad, me venía esto, ¿no? ¿Cuántos hijos de pastores se han sentido abandonados
por sus padres, y sus padres han tenido la gran capacidad de levantar preciosos líderes en otros, pero han olvidado la presencia significativa, el aporte significativo en la vida de sus propios hijos. Y yo creo que aquí hay un llamado de atención para los que tienen un liderazgo pastoral, un liderazgo en general, ¿no? Porque lo mismo se puede producir en otros órdenes de la vida o en otras tareas de la vida, gente que está en funciones de liderazgo y que puede desarrollar allí nuevos líderes cerca de ellos, pero tienen una gran dificultad para poder tener una presencia significativa, formativa, cercana en la vida de sus propios hijos, ¿no? Exacto. Tu comentario también me provoca, Carlos, a pensar en esto. Dios es un Dios que siempre da nuevas oportunidades. Y a veces esas nuevas oportunidades también tienen que ver con el ciclo de vida que uno está viviendo. Elí fue un fracaso como padre de sus hijos, y es bien evidente que lo fue. Pero Dios le dio una segunda oportunidad para ser un buen abuelo de Samuel. Porque evidentemente, si vos lees el texto con cuidado, la conducta de Elí respecto a Samuel es muy interesante. Es la conducta de un abuelo más que la conducta de un padre. Como abuelo, bueno, vos sos abuelo igual que yo, sabés muy bien que nuestro rol como abuelo es muy diferente del rol como padre. Como padre teníamos dolores de cabeza, no teníamos la menor idea de cómo proceder con nuestros hijos, cometimos un montón de errores, gracias a Dios que salieron bien, pero como abuelo, la verdad es gracia de Dios que tengamos una segunda oportunidad para corregir las metidas de pata que hicimos como padres y para ser un poco mejor, más balanceados, más tranquilos, más pacientes, más tolerantes en relación con nuestros nietos. Pensá que cuando Ana lo deja a Samuel pequeño en manos de Elí, Samuel se queda sin su papá y se queda sin sus abuelos. Y Elí va a cumplir ese rol. Toda la cuestión, cuando Samuel empieza a recibir palabra de Dios y visión, la manera en que Elí lo aconseja es la manera en que un abuelo aconseja a su nieto, no la manera en que lo hace un padre. El padre está bajo muchas presiones, tiene su propio ideal, yo quiero que mi hijo sea tal cosa, y a lo mejor el canal lo menos que quería era que su hijo se metiera en el templo y terminara de sacerdote, porque no tenía ni idea de que iba a llegar a ser también un juez de la nación y que iba a cumplir un rol profético como el que cumplió. Eso estaba en la mente de Dios, en el corazón de Dios. El Caná no tenía la menor idea. Ana, de alguna manera, se sintonizó con esa visión de Dios para su hijo y por eso lo dedicó, sin saber muy bien en qué iba a terminar la historia, pero lo dedicó al servicio del Señor. Pero ahí Elí es donde juega el papel, no solamente del sacerdote que le enseña la profesión al chico, sino del abuelo que lo guía y lo aconseja. De no haber habido un Elí en alguna instancia en la vida de Samuel, Samuel no hubiera llegado a ser el líder que llegó a ser. Pero el Elí que lo sirvió, que lo guió, que lo educó y lo formó y le enseñó el camino de la comunión con el Señor, fue un gran sacerdote y un gran abuelo, pésimo padre, y los hijos fueron hijos de pastores, con todos los traumas y todos los rollos que a veces lamentablemente ocurren con los hijos de pastores. Gracias a Dios que Él siempre nos da una segunda oportunidad. Sí. Ahora, Pablo,
ya que nosotros hemos pasado por esa etapa, seguimos siendo padres de nuestros hijos, pero Sí, ya nuestros hijos son adultos, ¿verdad? Y todavía tenemos el regalo de Dios de poder seguir siendo de influencia en sus vidas de maneras distintas sí, a lo que fuimos en el pasado, pero todavía sé que tus hijos escuchan atentamente tus sí, orientaciones, tus consejos. Lo mismo lo hacen con Norma, con Silvana, conmigo, a pesar de que ya ellos son padres, por lo menos dos de los míos son padres, pero siguen ligados no solo afectivamente, sino en la orientación y en el reconocimiento de ese consejo, de esa autoridad espiritual sobre sus vidas. Pero ya que nosotros pasamos por una buena parte de la etapa de ser padres-hijos o de esa relación paterno-filial, déjame hablarle un poquitito a los pastores jóvenes y es, ustedes tienen la oportunidad de ser padres que sean amén, presentes en la vida de sus hijos. amén, amén. No hay que optar entre ser un buen pastor o un buen papá, se pueden ser las dos cosas. Entonces quiero desafiarte a que le prestes atención, a que en tu agenda, siempre digo que lo que no está en la agenda y en el presupuesto es todo verso, ¿no? Sí, mis hijos los adoro. Mostrame tu agenda a ver cuál es el ratito que vas a tener esta semana con cada uno de tus hijos como para marcar sus vidas, ¿no? O para simplemente jugar con ellos o simplemente pasar un buen tiempo con ellos, ¿no es cierto? A mí me marcó, Pablo, quiero contarte y contarle a la audiencia, a mí me marcó algo muy fuerte. Yo era un adolescente en la iglesia del centro cuando se murió mi pastora, la que en ese momento era mi pastora. ¿Sí? Y ella con su esposo, mi pastor, dos gigantes Mm, de líderes en la obra evangélica en Argentina. Recuerdo el velatorio en nuestro templo allí, la cantidad de gente que había, la cantidad especialmente de pastores, de líderes de toda la ciudad, del Gran Buenos Aires, algunos habían venido del interior a despedir a la pastora y fue quien dirigía el culto, dio como hacemos habitualmente oportunidad a que aquellos que tenían alguna palabra de recuerdo, de gratitud por la vida en este caso de la pastora, pudiera darla. Y pasaban pastores tras pastores, líderes convencionales, contando todo lo que esta mujer de Dios había significado para su vida, ¿no? Cuando ya habían hablado, no sé, fácil calculo yo, 10, 15 personas sobre la vida de la pastora, el que estaba liderando la reunión dijo, bueno, alguien más, alguno de la familia quiere dar una palabra, y pasó uno de los hijos de la pastora y apoyó su mano en el féretro, miró a la congregación y dijo, yo quiero agradecer todas las palabras de gratitud que ustedes tuvieron para con mi mamá y confirmo que ella ha sido todo lo que ustedes han dicho para ustedes, pero quiero decirles que a mí me hubiera gustado tener una mamá. mm, Se sentó, te imaginás, Pablo, el que estaba liderando la reunión, no sabía qué hacer, ¿no? Se sentó, pero a mí me marcó profundamente, ¿no? Y yo ni en ese momento era un adolescente, no tenía ni la más pálida idea que me iba a dedicar al pastorado, no tenía todavía conciencia del llamado de Dios sobre mi vida para este ministerio, pero aún sin tener eso le dije al Señor, Señor, que esto jamás me ocurra. exacto. ¿Sí? Que ninguno de mis hijos el día de mi velatorio diga, me hubiera gustado tener un papá, ¿no? Entonces yo quiero animar a los pastores, a las pastoras, a las esposas de pastor en todo el país, en toda América Latina. Hay tiempo para todo.
y podemos hacerlo todo. Ninguna de las cosas las haremos perfectas, no seremos padres perfectos ni pastores perfectos, pero sí que quiero animarte a que tomes conciencia de que tu primera congregación la tenés en tu hogar y que no descuides esto, ¿no? Y ligado a lo que vos decías antes, Pablo, eh, quiero eh, seguir con este tema del liderazgo, ¿no? Porque hay un cambio muy significativo en este tiempo de la pandemia acerca del liderazgo, ¿no? Por un lado tenemos el contraste brutal aquí en la palabra, en el primer libro de Samuel, entre ese liderazgo decadente y el surgimiento de un nuevo liderazgo, ¿no? Me impacta Exacto. allí en el primer capítulo, perdón, en el segundo capítulo, cuando Dios dice: yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días, ¿no? Y ese contraste entre los hijos de Elí y el liderazgo de Samuel que estaba surgiendo, que Dios se iba a suscitar. Pero en este marco de la pandemia hemos visto una crisis o hemos visto puesto blanco sobre negro, una crisis tremenda del liderazgo mundial, ¿no? En todos los niveles, ¿no? Sí. Hemos visto, por un lado, un liderazgo político que en todo el mundo hizo agua, salvo alguna que otra excepción, hizo agua por todos lados. Hemos visto un liderazgo social que no le encontró la vuelta al tema, un liderazgo económico que vio el desplome de mercados y de desocupación y de problemáticas económicos sociales impresionantes. Hemos visto un liderazgo espiritual que ha tenido muchas dificultades, que ha tratado de adaptarse, de sobrevivir a la situación. Hemos visto también, Pablo, tengo que decirte, quizás no tengas vos ahí la información, pero llevamos en Argentina, estoy hablando nada más que de Argentina, un poco más de 400 pastores muertos. Sí, sí, Entonces, el tema del liderazgo es un tema muy... Por un lado hay un surgimiento obligado de un nuevo liderazgo. Imagínense, 400 iglesias sí, perdieron a sus pastores. La sí, mayoría de ellas no tenían un equipo pastoral, ni siquiera un pibe que pintaba para ser sucesor del pastor. El pastor no tuvo la luz para formar a otros, ¿sí? Y por supuesto en este tiempo todo nuestro cariño, nuestro consuelo a las familias de los pastores que partieron a la presencia de Dios. Honramos también el trabajo, la memoria de esos pastores, el servicio del Señor. No se contagiaron en fiestas clandestinas, se contagiaron sirviendo a Dios y dieron su vida al Señor. Pero hay allí un tema muy importante que yo estoy tratando de pensar en voz alta algunos temas que me sí. parecen que son importantes Ujú. y que quiero que reflexionemos en esta noche Sí, sobre esto, ¿no? sí. Carlos, permitime llevar la cosa un poco más al fondo de la cuestión. La descripción que vos hacés es clara. Creo que somos todos, nos guste o no nos guste, bien conscientes de esto en todo nivel. No es solo un problema de las iglesias, es un problema general y global hoy. Y es global porque lo que está realmente en crisis en la posmodernidad en la que estamos inmersos es el concepto y la vivencia, la experiencia de autoridad.
el relativismo posmoderno y otros factores han derrumbado, han hecho polvo todo concepto, toda estructura, todo mecanismo, toda relación, todo sistema de autoridad. No tiene ninguna autoridad el pastor, no tiene ninguna autoridad el político, el agente social, el maestro, el policía de la esquina, el gerente del banco. No se reconoce autoridad de ningún tipo en nadie. No tiene autoridad la prensa porque hay sospecha de fake news por todos lados. No tienen autoridad los opinólogos, los filósofos, es decir, y esto tiene mucho que ver, la autoridad, con el imperio de la verdad. La verdad ha desaparecido, se ha pulverizado, no existe más la verdad. Se terminaron los metarrelatos, los absolutos, y entonces, ¿qué es lo que hemos logrado? Hemos logrado la nada. Flotar en el vacío sin puntos de referencias, sin guía, sin GPS, sin sentido, y entonces es así como nos va. La vida humana se ha transformado en una secuencia interminable de improvisaciones sin el más mínimo sentido de orientación, porque ya no hay más una verdad con mayúscula que sirva como norte, y por supuesto no hay quien predique, enseñe, oriente o guíe en función de esa verdad con autoridad. Si uno toma el ministerio de Jesús y a Jesús como el líder perfecto, el modelo perfecto, fíjate que lo que llamaba la atención en Jesús, lo que le llamaba la atención a sus discípulos y a la gente que lo oía a Jesús, era primero lo que él decía, que era la verdad, y segundo, cómo lo decía, que era con autoridad. El evangelio, los evangelios subrayan esto de una manera permanente. A menos que el líder, pastor, político, el policía de la esquina, quien tiene la oportunidad de estar al frente de un grupo de personas o al frente de un proceso, a menos que lo haga bien parado sobre la verdad y lo haga con la autoridad que da la coherencia de vida con la verdad, no hay liderazgo que valga. Es por esto que en Argentina nos va como nos va, en absolutamente todos los órdenes, y yo me animaría a decir con dolor, también en el plano religioso. No hay autoridad. Y la verdad está muy distorsionada, es la verdad de cada uno, lo que a mí me parece, lo que yo quiero, el proyecto que tengo, no es el reino de Dios, es el reinito que me quiero construir, y así andamos. Cuando vamos a la figura de Samuel, nos damos cuenta de que Samuel arranca desde su infancia a partir de la revelación de la verdad. Dios se le revela a Samuel de una manera directa. Samuel recibe palabra de verdad de parte de Dios, y sobre eso va construyendo la autoridad que tiene. Cuando uno lee el ministerio de Samuel, ese hombre abría la boca y cada palabra que decía pegaba en el corazón de quienes lo oían. La conducta de Samuel yendo a la cabeza del pueblo era aceptada por todo el mundo. De no haber sido así, ¿cómo iba este hombre a cumplir funciones tan dispares y de tanta responsabilidad como ser profeta de Dios, juez del pueblo y encima tener que tratar con otras responsabilidades? Solo una persona que tiene palabra de Dios encarnada en su corazón y que
coherente en su conducta, en obediencia a la voluntad de Dios, puede tener en tiempos de extrema crisis y de crisis de disolución, como era la experiencia de Israel en aquel entonces, actuar como un líder, alguien que conduce al pueblo en medio de las situaciones más desastrosas. Y yo creo que este elemento me parece que se destaca en la vida y el ministerio de Samuel, pero que es un elemento sumamente importante a la hora de considerar el liderazgo que la iglesia necesita, la familia necesita, el país necesita, el mundo necesita en medio de la anarquía y el desorden en el cual nos encontramos. Así es, así es. Y fíjate que la promesa del Señor al levantar a Samuel como un sacerdote era, número uno, que iba a ser fiel, ¿no? Fiel a lo que Dios indicaba, ¿no? Número dos, que iba a ser un sacerdote conforme al corazón y al alma del Señor, ¿no? Viene a nuestra cabeza también la palabra allí en Jeremías, cuando dice que Dios se va a suscitar también sacerdotes conforme al corazón de Dios, ¿no? Ese versículo sirvió de inspiración para nuestras clínicas pastorales, ¿no? Sí. Gente que tenga el corazón y el alma del Señor y que ande ungido delante de Dios todos los días, que tenga esa renovación de la unción, de la revelación, ¿no? Importante lo que vos decías también de la palabra de Dios, ¿no? Porque dice que en la época en que Samuel comenzó a ministrar, dice, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Es decir, había una carencia del peso autoritativo de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, Dios quiere estar levantando en este tiempo en todo el pueblo de Dios, empecemos por casa, ¿no? Por la iglesia, en todo el pueblo de Dios quiere estar levantando un sacerdocio fiel a Él, un sacerdocio con un corazón como el de Dios, con una mente como la de Dios, ¿sí? Ungidos delante del Señor, que busquen una unción todos los días, un renuevo, esto que Odres pretende con nuestras conversaciones, ¿no? Un renuevo, y en donde la palabra tenga peso, donde haya la autoridad de la palabra iluminada por la revelación, porque dice, la palabra escaseaba y no había visión, ¿no? Entonces, dice que para ese tipo de sacerdocio, Dios, de liderazgo, Dios le edifica casa firme, edifica ministerios firmes, edifica congregaciones firmes, ¿no? Necesitamos esto y necesitamos que todos ustedes que están viendo el programa estén orando primeramente por nosotros para que podamos ser ese sacerdocio fiel, que estén orando en particular por este momento en donde, otra vez, 400 iglesias en nuestro país perdieron a sus pastores y se ven forzadas a un renuevo generacional para que Dios vuelva a levantar en esas 400 congregaciones sacerdotes jóvenes como Samuel, fieles conforme al corazón, al alma del Señor, que anden ungidos delante del Señor todos los días, fundados en la palabra y con una revelación fresca. Y que sepan que tomo la palabra yo, Pablo, pero sé que vos dirías lo mismo, que sepan esos jóvenes que tienen en Pablo y en mí, gente que en medio de todas las cosas que tenemos, de todos los sombreros que tenemos puestos, tenemos disposición en nuestro corazón para ayudarles a hacer
los que asuman tomen la antorcha en este tiempo en sus congregaciones, ¿no? Sí, mira, Carlos, esto último que has estado subrayando y lo repetiste 2 o 3 veces, a la luz de la pérdida grave de tantos pastores en Argentina recientemente, nos tiene que llamar poderosamente la atención a los que todavía estamos sirviendo en responsabilidades de liderazgo, de las que sean, en el ministerio pastoral, docente, en las diversas maneras en que servimos al Señor y servimos a la iglesia. Y especialmente a los pastores. Yo creo que esta situación nos tiene que llamar a un cambio radical en la manera en que hemos encarado el ministerio en los últimos 30, 40, 50 años. El modelo gerencial del CEO, de la corporación religiosa, inalcanzable, con 3 secretarias que te dan turno para poder verlo. El modelo del ungido, el reverendo, el siervo de Dios, el que tiene las claves herméticas para abrir la puerta del cielo y especialmente que caigan todas las bendiciones de prosperidad y todo lo demás, ese modelo está muerto y con ese modelo se mueren las iglesias también. Y yo creo que hay que volver al modelo de Jesús. Jesús nunca se estableció como el líder exclusivo y único. Lo primero que hizo Jesús cuando comienza su ministerio fue reunir alrededor de él un grupo de 12 hombres para que estuvieran con él y para enseñarles lo que tenía que enseñarles y transmitirles la misión que él había venido a cumplir, para que ellos la continúen hasta lo último de la tierra. Si Jesús, el Hijo de Dios, hizo esto, ¿quién soy yo para establecerme como un capanga, dueño de la iglesia y creerme que soy inmortal y que en todo caso, en el mejor de los casos, si alguien me sucede va a ser mi hijo o un hijo mío, o un yerno mío, como para que el nombre y el apellido continúe por siempre al frente de la iglesia? Esto ocurre con frecuencia, Carlos, y es una barbaridad. Las iglesias que han perdido a sus líderes, si esos líderes no supieron formar a otros líderes, van a pasar tiempos realmente difíciles y la mayor amenaza es la disolución, simplemente la desaparición. Cuando uno lee de los grandes líderes en la Biblia, todos ellos dejaron rastro y ese rastro fueron personas, hombres y mujeres inspirados, tocados por un gran líder que continuaron con la obra. Siempre he dicho en mis clases, comenzando mis cursos en oración, le he dicho a mis estudiantes: yo quiero que ustedes salgan de este curso personas diferentes, no seguidores míos, pero personas diferentes, transformadas, capaces de transformar las vidas de otros. Una de las tareas más importantes de un pastor a un joven, es decir, ¿quién va a sucederme o quiénes, es mejor todavía, van a sucederme el día que yo no esté? Porque me lleva el Señor, porque Dios me lleva a otro lado, por lo que sea. Y la iglesia continúa, incluso mejor que cuando yo la conducía. ¿Por qué? Porque la gente que es formado tienen las marcas de la visión, de la consagración, del empeño y aún de los errores que uno ha cometido para no repetirlos y para mejorar el desempeño. Es la responsabilidad número 1 de un pastor, no hacer que su nombre aparezca en la marquesina, sino hacer que su personalidad quede impresa en aquellos a quienes les predica, les enseña la palabra, para que la mejoren y a su vez hagan el mismo proceso en la vida de otros. En este sentido, que venga COVID, que venga persecución, que venga lo que venga, el testimonio cristiano va a seguir adelante porque
hubo un pastor sabio, un líder sabio, que supo pasar la antorcha antes que él desapareciera. Y seguir corriendo, como en las carreras de posta, ¿no? Seguir corriendo y seguir llevando la antorcha encendida conforme la voluntad del Señor. Así es, el liderazgo multigeneracional, ¿no? Y lo estamos viendo que en iglesias donde esto ocurre, en algunas con hijos de pastores, otras con sucesores que no son hijos de pastores, otras con una combinación de ambas cosas, son iglesias donde, como dice Pablo, la nueva generación no solo mantiene la cosa, sino que la mejora significativamente, porque como dice esa canción tan linda, se suben sobre los hombros de gigantes, ¿no? Dice la canción, ¿no? Es decir, el gran líder no es aquel que la sabe toda, sino el que le ha permitido a la gente más joven que poder levantar lo más posible mi techo para que ese sea el piso de ellos, ¿no? Y qué bueno que está eso, ¿no? Así que damos gracias al Señor por eso. Pero oren por favor por esas iglesias, por esas... también los que nos están viendo, estamos trabajando con la gente de Asiera en la ayuda a las viudas, ¿sí? 400 hogares también se quedaron sin el sostén principal, que era el varón en la mayoría de esas iglesias, perdón, de esos hogares. Entonces estamos ayudando, si alguno quiere sumarse con ofrendas para las viudas de esos pastores, conéctese con nosotros, que queremos también ser de bendición para esas viudas, ¿no? Quiero que cerremos orando aquí. Quiero que oremos en 2 o 3 direcciones y te quiero ya preparar para el próximo programa, Pablo, porque vos hablaste y quiero que enfoquemos la charla del próximo programa en esto de algo de lo cual yo he sido bastante crítico en las últimas décadas. Pero claro, cuando uno critica lo que está de moda, el desubicado es uno, ¿no? Pero como el tiempo pone todo en su lugar, ¿no? Yo he sido muy crítico de los modelos de liderazgo que vienen especialmente de los Estados Unidos, de este liderazgo gerencial, del pastor como un CEO, ¿no? Y entonces quiero que charlemos un poquito el próximo programa de esto, ¿no? Y cómo la pandemia lo terminó sepultando, ¿no? Ya venía en un declive a pesar de todos los libros que se vendieron sobre el liderazgo de los nuevos gurúes del liderazgo mundial, principalmente de Estados Unidos, pero cómo eso ya venía en declive y cómo la pandemia los terminó de enterrar, ¿no? Ese modelo de liderazgo. Pero quiero que oremos ahora y quiero pedirte, Pablo, que ores por consuelo, fortaleza y sabiduría de Dios para las iglesias, los hogares que han perdido a estos queridos siervos de Dios, consiervos nuestros, en toda la Argentina y multiplicado por toda América Latina, que lo mismo ha sucedido en otras naciones, ¿verdad? Que también tenemos gente que nos ve de otros países. Y yo voy a orar también por lo que Pablo dijo antes, que los pastores que estamos vivos, que los pastores que estamos al frente de congregaciones tengamos esta sabiduría. Suceso sin sucesor es un fracaso. Pero no es el modelo bíblico, no es como en el fútbol, ¿no? Sale Tevez y entra Zárate, no. En el modelo bíblico es liderazgo compartido y multigeneracional. No hace falta que yo prepare al sucesor para cuando yo me muera. Lo que hace falta es que yo levante a jóvenes al ministerio y cuanto más jóvenes, mejor, porque hoy el mundo está liderado por cada vez gente más joven.
¿sí? Las corporaciones más importantes en el mundo son algunas de ellas fundadas por adolescentes y lideradas por jovencitos. Entonces, que levantemos esos jóvenes para que junto con nosotros podamos liderar la iglesia y darle una característica multigeneracional a la iglesia. Pero oremos porque ya el programa se ha ido, en todo caso lo seguimos charlando en el próximo. Orá por ese consuelo, esa fortaleza, esa sabiduría. Querido Señor, en el nombre de Jesús queremos expresarte nuestro dolor, nuestra empatía con aquellas familias que hoy están lamentando la partida de un ser querido, especialmente en razón de COVID. Y pensamos de manera más particular en esta enorme cantidad de siervos y siervas tuyos que han partido, y en sus familias, en sus comunidades de fe. Pedimos, Señor, para cada uno de ellos el consuelo tuyo, que encuentren en esta hora en que están transitando por el valle de sombra de muerte, el consuelo de tu espíritu y la esperanza renovada del reencuentro en tu presencia, pero también la fortaleza necesaria para seguir sirviéndote y seguir proclamando con fervor el evangelio tuyo. Dale a cada familia el cuidado, rodeándolos de tu amor y misericordia, y a cada congregación, Señor, llénalos de inteligencia para saber cómo salir adelante en estas circunstancias sin perder su vocación de proclamar el evangelio en todo momento. Para todos y cada uno de ellos, oh Dios, pedimos la paz tuya, la bendición tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Y Señor, yo oro por el levantamiento de una nueva generación de pastores en todo el continente. Oro por los pastores que hoy están al frente de las congregaciones, que derrames sabiduría sobre ellos, que derrames inteligencia emocional para no tener temor de compartir el liderazgo, sino que levanten ahora jóvenes para acompañarles en el ministerio, no para que sean el che pibe de ellos, no para delegarles tareas solamente, sino para delegarles también autoridad, para respaldarles, para que se formen al lado de ellos, para que sean los pastores mayores colchones, para que el joven pueda hacer sus primeras experiencias, aún equivocarse, pero tener el respaldo de los mayores, y para que esos jóvenes sean una fuente de renovación, de entusiasmo nuevo, de pasión renovada, Señor, de fuerzas físicas que se necesitan también en el ministerio. Que los pastores mayores puedan ver la gigantesca bendición que vendría sobre sus ministerios si pueden hacerlo en este tiempo. Y oro también por el levantamiento de jóvenes pastores en esas iglesias que han quedado sin el pastor mayor que ha fallecido. Que las iglesias tengan paciencia con esos pastores jóvenes, que las iglesias sean capaces de ser formadoras, Señor. Yo alabo al Señor, alabo tu nombre, Señor, porque cuando yo empecé el ministerio tuve en Pablo un mentor, alguien que me enseñó, alguien que compartió, que me respaldó, que me impulsó. Y tuve en la iglesia del centro una iglesia que tuvo paciencia conmigo y que soportó mi
mi juventud, que soportó mi falta de experiencia, mis equivocaciones y que también me respaldó, Señor. Que estas congregaciones no comparen al pastor que ya no está con el jovencito que por la necesidad tiene que levantarse, que lo respalden, que sean iglesias modeladoras de pastores que surjan en este tiempo. Y oro, Señor, por esos jóvenes, que puedan encontrar también en algunos de nosotros ayudas. Si están solos, si no tienen un mentor cerca, que sepan que estamos para ayudarles, para servirles, con todas nuestras limitaciones de capacidad, de tiempo, pero que estamos para orientarlos y servirlos, Señor. Bendigo a esa nueva generación que se está levantando en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, te bendecimos, querido, querida, que tengas un descanso. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Que tengas un descanso maravilloso, que más allá de las preocupaciones que la vida a diario nos presenta y en esta circunstancia de manera tan particular, sepas que desde el momento en que vos le entregaste tu vida a Jesús y lo recibiste como Señor, Él tomó en serio esa decisión y tomó control de tu vida. Tu vida no es una hoja de otoño llevada por el viento de las circunstancias, tu vida está en el control del Señor. El versículo preferido del pastor Deiros es Colosenses 3:3, que dice que, Pablo, ¿sí? Dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y allí, ¿quién la puede tocar si estamos tan protegidos por el Señor? Te propongo que apoyes la cabeza en la almohada, cierres los ojos y repitas 3, 4, 5 veces Colosenses 3:3. Eso hará que te duermas en paz y que mañana despiertes con la seguridad de que tu vida está escondida en Cristo o con Cristo en Dios, que tu vida está segura en Él. Te abrazamos y te bendecimos. Amén.